de Nefesh HaChaim, Shar Gimel, parte 3, capítulo 9. Por Hashem, que nuestro estudio sea en honor de nuestros Hayalim. Fue Shlema para todos los heridos, para la liberación pronta de los rehenes. Y Leilun Nishmat, los caídos en la guerra. Y que Hashem acabe con todos nuestros enemigos. Los políticos. Que todos, Hashem, que no se liberen, pero todos los terroristas que se liberen, que suban bien rápido al Geinom. Bien rápido. Todo. Pero para eso nosotros tenemos que ayudar. ¿Cómo ayudamos? Tenemos que ayudarle a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo le ayudamos nosotros a Kadosh Baruj Hu? Estudiando Torah. Así funciona. Este es nuestro campo de batalla. Está escrito, Tnu Oz le Elohim. Denle Oz, denle fuerza a Elohim. ¿Quién? Por eso, para tener Shalom se necesita Oz. ¿Sí? El que tiene fuerza puede llegar a la paz. Por eso está escrito, Hashem Oz le amó Itel. Hashem Oz, fuerza, le dará a su pueblo. Y por eso Hashem Yibarech et Amo Shalom. Por eso Hashem va a bendecir a su pueblo con Shalom. ¿Sí? El Shalom verdadero, ¿sí? No las palomitas de los que hablan ahí de palomitas. El Shalom Behemet. Perek Tet, capítulo 9. Umashi Katav, Umashi Katu, lo que está escrito en Devarim 4:39. Veyadata yom bashevot haele bavecha, ki Hashem hu Elokim bashamayim mimal val haaretz mitachat. Y sabrás hoy. Capítulo 9. ¿Qué página es, señor? Reish Het. Rosh Chodesh. Y sabrás hoy, Bashevot haele bavecha, y Tashiv, regresarás a tu corazón, que Hashem hu Elokim, que Yud-Kei Vav-Kei, que este tema lo estamos viendo por todos lados, en la halajá, acá. Vuelve. Sí, lo tenemos que meter bien en las entrañas. Que Hashem hu Elokim, Yud-Kei Vav-Kei es Elokim, Bashamayim Mimal, por encima del cielo, y de la Haaretz Mitachat, y en la tierra por debajo. No hay más que él. La diferencia que hay entre estos dos nombres, Hashem y Elohim, Yud Kei Vav Kei y Elohim, ¿tienen? ¿Tienen o no? ¿Saben dónde estamos? No. Ustedes están en Shar Bet, nosotros estamos en Shar Gimel. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos nombres, Yud-Kei Vav-Kei, Shem Havaya, y el nombre Elohim, que ustedes ya lo tienen que saber porque ya lo estudiamos esto ayer y ya lo vimos varias veces. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos nombres? Hashem Elohim. Como lo decimos en las brachot, Baruch atah Hashem Elokeinu, o Ve'adat hayom ki Hashem hu Elokim. ששם אלוקים נאמר גם על איזה כוח פרטי הנמשך ממנו יתברך. El nombre de Elohim está dicho también sobre una fuerza particular que parte de Akadosh Baruj Hu.
Cuando yo utilizo el nombre Elohim, como vamos a ver ahora, me estoy refiriendo a Hashem como el Dios y el hacedor y el supervisor de alguna de las criaturas, creaciones, manifestaciones en el mundo. Llámese sol, llámese luna, llámese hombres, llámese plantas, llámese vegetales, minerales, animales, planetas, ángeles. Cada vez que hablo de Hashem en relación a la Briá, a la creación, cualquiera que sea, particular, entonces ahí se va a utilizar el término Elohim. Y por eso la Torah empieza con las palabras Bereshit, Bara, Havaya. ¿Mejor? Así empieza. No, Elohim. Lama, ¿por qué Elohim? Havaya no creó al mundo. Elohim creó al mundo. No. Havaya creó a Elohim. Porque Bereshit es Elohim. ¿Qué? En principio creó a Bereshit. Desde Bereshit hablamos de Elohim. Cuando hablamos de Shem Havaya, Haya Obeveye, fue, es y será, estamos hablando del Shoresh, de la raíz de todo, de la esencia. Y cuando hablamos de Elohim, como estudiamos ayer, Shulchan Aruch, Baal HaKochot Kulam, estamos hablando ya de los Kohot, de las creaciones, de las fuerzas, de las manifestaciones de la existencia. Y por eso cada Koach de los Kohot de la existencia se denominan Elohim. Las Kohot son trabajadores. Servidores de Hashem, ¿no? Verbo. En hebreo se dice trabajador, de poeta. Bueno, mejor. Entonces, todos los verbos son fuerzas. Mejor. Realizan todos los Actividades. verbos, sí. Mejor. Y también sinónimos y antónimos. Bien. Todos son Poalim. Elohim. Mejor. Café. Y por eso también el juez, ¿cómo se llama en la Torah? El juez. Elohim. Mi hermano. El juez. Ajá. ¿Cómo estás, Elohim? ¿Qué? Lama. ¿Por qué? Porque él también, cuando él transmite la palabra de Hashem, el juicio de Hashem, la ley de Hashem, entonces también está trayendo al mundo ese Koach. También los ángeles se llaman Elohim. ¿Qué? De Kitzur, cada Koach se llama él. Y por eso el nombre de Hashem, Elohim, es en plural. Elohim, en plural. Dioses, mejor. ¿Y por qué es en plural? Porque ese nombre manifiesta que Hashem es Baal HaKochot Kulam, no Baal HaKoach. Él no es el señor de una de las fuerzas del mundo, sino de todos los Kohot de la existencia. Él es Elohim, la fuerza de las fuerzas. Mejor. ¿Qué? Entonces, el nombre Shem Havaya es Mekor HaKochot Haele, es la fuente de todas esas fuerzas, y Elohim son las fuerzas que se manifiestan y que vienen de Akadosh Baruj Hu. Entonces tenemos que hablar de dos dimensiones, del Shoresh y del Anaf. Tenemos que hablar de la raíz y de la rama. La raíz es Shem Havaya, la rama es Shem Elohim. ¿Entendido? יפה. וכמו שאמרו ז"ל בבראשית רבה, כמו הזכירו חכמים אל המדרש, שהזכיר אחר גמר כל מעשה בראשית שם מלא. היינו הוויה אלוקים על עולם מלא. ששם הוויה ברוך הוא מקורא דכל הווי. Dice el Midrash, todo está en él. El Midrash dice que cuando terminó todo Bereshit, en todos los 6 días de la Briá,
que en Shabbat siempre aparece solamente Shem Elohim. Bereshit bara Elohim. תשמע בארץ הייתה טוב וכולי, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אלוקים, 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 אלוקים. Hasta la palabra número, no me recuerdo. 20 y pico. Que y cuando terminó Maaseh Bereshit, ¿quién? Ahí ya aparece el nombre de Havaya. ¿Por qué? Porque el Shem Havaya es el shoresh de todo Maaseh Bereshit, es la raíz. Elohim ya es el Gilui, ya es la manifestación de Akadosh Baruj Hu por medio de sus criaturas. Pero el Shem Havaya es la raíz. Ubeet Abriá, en el momento de la creación, Nimshach Kol Bekol Ma'amar, se jala, se manifiesta por medio de cada uno de los Asara Ma'amarot Shenibra Ha'olam, por medio de cada uno de los 10 dichos que con ellos Hashem creó, Bayomer, 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 que en realidad son 9. Sí, y el primero Bereshit se considera como Ma'amar también, así dice la Gemara. Koach o Kohot Pratim y Mekora de Kola. Entonces, en el momento de la Briá, se manifiesta en cada Ma'amar, en cada dicho de la creación, una fuerza o fuerzas particulares, pero que no comienzan en Elohim, sino que comienzan en el nombre Havaya, Havaya o Bebeye, Yud Ke Vav Ke, Leitavot para crearse, Uleivarot, Oto Adabar Bekiumo, para que exista, para que se manifieste aquella criatura y que se mantenga en su existencia, las dos lonis karbe con Maaseh Bereshit, rak Shem Elohim elevat. Y por eso, en cada uno de los días de Maaseh Bereshit, que Afilu, cuando Hashem terminó la bria en Shabbat, Vayechal Elohim bayom hashvi'i mikol melachto, Vayivarech Elohim Vayikadesh oto. Zot omeret, Afilu en el Shabbat, en el primer Shabbat todavía estamos hablando de Elohim. ¿Quién? El Shabbat no lo creó, no dijo. ¿Mejor? El Shabbat. Pero igual habló de Elohim. Sí, pero el Shabbat lo hago yo. Si yo ¿Qué? no hago Shabbat, no existe Shabbat. Mejor. Siempre lo dejó a mí. Mejor. No lo creo. Y por eso solamente cuando todo se acabó, hay que aclarar. No te confundas. Tú vas a ver muchas criaturas y vas a decir, esto es Elohim, y esto es Elohim, y esto es Elohim, y esto es Elohim. No, todo es Elohim. Pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque te puedes equivocar con lo que vamos a ver ahora, que es la idolatría. ¿Qué? Y por eso, como está dicho en el segundo mandamiento, Lo yeleja Elohim acherim. No dice Lo yeleja Havaya acherim. dice Lo yeleja Elohim acherim. נכון? יפה מאוד. לאחר שנגמרו המשכת כל הכוחות כפי שגזרה רצון יתברך לצורך העולם, y luego que se acabaron המשכת, el jalado, la manifestación, la revelación de todas las fuerzas como lo decretó Hashem para la necesidad del mundo, Aznemar, ahí ya en Bereshit, Bet 2, versículo 4, Beyom Asot, Havaya Elohim, cuando creó Yud Ke Vav Ke Elohim, ahora te voy a revelar cuál es la raíz de todos esos Elohim que crearon todo lo que se creó los 6 días, hasta que Hashem descansó en el séptimo. Una cosa, señor amigo. Yo leí que en este caso, Hashem, no me acuerdo dónde dice, y no había Elohim conmigo. Digo que usó los Ven Elohim Imadi. ¿Qué? Para crear. ¿Qué? Él los agarró y creó, y después él dice, y no había Elohim conmigo. Mejor. Y por eso no tenemos problema de decir Elohim, afirmo que es un nombre plural,
Y que aparentemente es un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo estás hablando de Dios en plural? Sí, estoy hablando de Dios en plural. ¿Por qué? Porque este nombre manifiesta la pluralidad divina de su creación, de todos los cojot de la Briá, de todas las fuerzas. ¿Qué? Pero eso puede provocar problemas porque hay gente que se puede confundir y volverse idólatra. Problemas de ellos. Se confundía. El que se quiere confundir, que se confunda. ¿Qué? Así dicen Jajamim cuando Hashem dijo, Naase Adam, hagamos al hombre. ¿No? Así está escrito. No dice voy a hacer al hombre. Naase Adam. Más de Naase Adam. ¿Qué? ¿Tienes algún socio tú, Akadosh Baruj Hu, ahora para hacer al hombre? ¿Ah? ¿Ah? Najor. Pero dicen. Entonces hay varias explicaciones. ¿Qué? La explicación que trae Rashi es que se aconsejó con los malajim. Top, dime cómo hacemos a esta cosa que se llama Adam. Manifiesta su humildad. ¿Ah? Su humildad. Najor. En el Zohar dice lo contrario. ¿Qué? Dice que Elohim le dijo a Hashem, a Abaya, vamos a hacer. Y él contestó, pero va a pecar contra ti. Era como pidiéndole permiso que ellos tuvieran cuerpo. Ellos mismos tuvieron cuerpo. Explicó de que nace Adam significa que Hashem le dijo a todas las partículas de la existencia, a todos los componentes, hagamos al hombre. Y por eso se juntaron todos. Vino un poquito de aire, un poquito de fuego, un poquito de tierra, un poquito de agua, un poquito de animal, un poquito de vegetal, un poquito de mineral, un poquito de montaña, un poquito de volcán, un poquito de sol, estrellas, luna, etc. Y todo eso que hizo al Adam. Y a los malajim también les dijo eso. No, para que todos traigan, por favor, cada uno de ustedes tráigame una molécula de lo que es. ¿Qué? Sí, que hay otra explicación que habló con el hombre, habló con Adán. Con el hombre. Esa es la explicación que dan, que Hashem le dice al hombre, no sea Adam, hagamos al hombre, Sotomere, dale, empieza a trabajar, déjate de holgazanería. ¿Sí? El hombre tiene que saber que tiene que hacerse hombre. ¿Sí? Eso es nacer Adam. Pero ahí también aparece el nombre de Elohim hasta que la Briá se finaliza y cuando ya tenemos todo completo, todas las fuerzas de la existencia, entonces ahí ya podemos revelar retroactivamente de que las cosas no comienzan de Elohim, sino que comienzan de Shem Havaya. Y la Avodah Zará tiene bediuk esa confusión. ¿Qué? ¿Por qué? Porque los de Avodah Zará, en lugar de enfocarse en el shoresh, en la raíz, se enfocan en las ramas. Y cuando tú te enfocas en las ramas, bueno, a uno le gusta esta rama, y al otro le gusta otra rama, y a otro le gusta otra rama. Y por eso a uno le gusta el sol y por eso sirve al sol, y al otro le gusta el océano y por eso sirve al océano, y uno le gusta la luna y por eso sirve a la luna, y uno le gusta el árbol y por eso sirve al árbol, y eso es lo que provoca la Avodah Zará. O sea, entendamos, la Avodah Zará no es una tontería absoluta, tiene un fondo teológico, espiritual, porque aquí se manifiesta Akadosh Baruj Hu, en el sol. Ahí se manifiesta Elohim, Aznajón. Pero te quedaste corto en la visión, o sea, tienes que ir más allá, no te quedes en las ramas, tienes que ir al shoresh, a la raíz, al Shem Havaya. Y eso es lo que nosotros, Am Israel, sabemos, y que los Ovdei Avodah Zará, o no saben, o no quieren saber, o que no aprendieron. ¿Qué? O sí saben y no les importa. No les importa. Solo los monos andan por las ramas. No. Ya fue. Muy bien. Y por Había eso los que creen en la teoría de Darwin, por eso están en las ramas. un muchacho moreno que fue a estudiar medicina. ¿Eh? Un
muchacho moreno fue a estudiar medicina. Sí. Dice, yo quiero estudiar medicina. Sí. ¿En qué rama? Dice, rama no. El pupitre. Es mesa, no rama. En la raíz. Najón. Y por eso, Tov Sheba Rofim le Geinom. Najón, hablaron del médico. Si vamos ya escuche. Dijeron Jajamín que el mejor de los médicos es el Geinom. Lama. ¿Por qué? Porque el Rofé es un Elohim. Makabana. El Rofé te da una medicina para el ojo, pero eso que provoca que te duele la oreja. ¿No? Te da una medicina para la oreja, te duele la garganta. Te da una para la garganta, te duele el pie. Lama. Porque el médico no va al shoresh, va a la rama. ¿Entendió? Entonces por eso la medicina en esa dimensión es como Avodah Zará, porque no atacas la raíz, te vas a las ramas. Y por eso a una rama le hiciste bien, pero a la otra rama la dañaste. ¿No? Entonces por eso, ¿cuál es el médico al cual nos tenemos que dirigir para que solucionen los problemas de raíz? Baruch atah Hashem Rofé Jolea Moisés. Él es doctor y remedio, ¿no? Él es las dos cosas. El remedio y el doctor. Entonces por eso nosotros tenemos que servir a Hashem en todas las cualidades, en todas las midot. No decir, bueno, yo me apego al Gesed y Zeu. No. Y el otro dice, yo voy a la Geburá y Zeu. Y el otro, no. Eso es la Avodah Zará. Los cristianos son Gesed y los musulmanes son Geburá. Y nosotros decimos, no, se necesita Gesed y Geburá. Las dos cosas sirven a Kadosh Baruj Hu. Ya fuimos. Muy bien. ¿Qué? Eso es lo que dice el pasuk, y sabrás hoy, y regresarás a tu corazón, que Hashem hu Elohim, que Hashem hu Elohim. זאת אומרת, Hashem, Shem Havaya, el Shoresh, hu, es Elohim. הכוונה se revela, se manifiesta por todas las ramas de Elohim, por todas las criaturas, por todas las creaciones. Así se explica el pasuk. Que Hashem hu Elohim. Si quieren, ese es el pasuk Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Amen. Hashem Elokeinu. ¿Sí? Pero que al final, no te quedes en Elokeinu, tienes que volver a Hashem. Por eso, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que no separes a Hashem de Elokeinu. No separes la raíz de las ramas y las ramas de la raíz. No. Akol beyachad. Todo es una sola cosa. Solamente que la raíz es lo que no se ve, es lo que está oculto. ¿No? El Shem Havaya. Eso no lo vemos. Sabemos que está, pero no lo vemos. ¿Qué vemos? Las ramas. Entonces, un tonto que piensa que el árbol es solamente ramas. Pero el que sabe, entiende de que no, que las ramas tienen, ¿sí? Fluyen y parten y se nutren de la raíz. Y la raíz es Shem Havaya y las ramas es Shem Elohim. Y las ramas dan el fruto. ¿Ah? Y las ramas dan el fruto. Najón, ¿por qué? Porque tú trabajas con ramas, no trabajas con raíces. ¿Qué? Eso es Torah y Mitzvot. Nosotros trabajamos en las ramas, no en la raíz. ¿Sí? En la raíz, ¿se acuerdan? Dijimos que no, de la raíz no se habla. La raíz es intocable. ¿Najón? Nosotros trabajamos en las ramas, en las mitzvot, tariak mitzvot, ya fue. Estas fuerzas que están contidas en la naturaleza. ¿Ma? Estas fuerzas que estão contidas en la naturaleza del mundo, chamado Elohim. ¿Qué? Elohim, ela também está em Devarim 13. Ele disse que veniam pessoas que iriam fazer sonhos, milagres, prodígios. Vamos servir a outros deuses. Uma parte destas forças apenas. Hashem nos está provando. Estas forças nos atraem.
el hombre tiene que darse cuenta si está sirviendo a la rama o está sirviendo a la raíz. Yo trabajo en el mundo de las ramas, pero sé que estoy sirviendo a la raíz con las ramas. La confusión de la Avodah Zará es de que él sirve a la rama en la rama misma, como si ella fuera la raíz. ¿Qué? Eso es Avodah Zará. Depende de la rama. ¿Mejor? Yo dependo de la raíz. Hay muchas ramas. Pero yo dependo de la raíz. ¿Mejor? Digo entre ramas. ¿Verdad? ¿Mejor? ¿Cómo Abraham Avinu nació en una cultura que todos... En una ramería. Y él buscó la raíz. ¿Y descubrió la raíz? ¿Eh? Rameras. Son rameras. Se encuentran con otros dioses. נכון, יפה. יפה מאוד. וזה בידעת היום השבות אל לבביך כשם הוא אלוקים, היינו שלא לכוון להידבק בשום עבודה, o sea, de no tener la intención de subyugarse o apegarse a ningún tipo de aboda particular, le dice koach o koach pratim, ¿sí? A un koach, a una fuerza o fuerzas particulares, asher bashamayim mimal, basher ba'aretz mitachat, que están por encima del cielo, por debajo de la tierra, rak lechaven akol leshem ha'etzem hamiuchad havaya yitbarach shemo. Solamente nuestra kavanah tiene que estar en dirección a el nombre esencial específico, havaya, mekora uklala shel klal hakochot kulam shenimshechu mimenu, que es la fuente y la generalidad de todas las fuerzas que parten de Akadosh Baruj Hu, y esa es básicamente la advertencia de no caer en la Avodah Zará. La persona que se apega a una cosa específica está en el peligro de la Avodah Zará. ¿Qué? Y por eso Akadosh Baruj Hu se lo denomina Sibat HaSibot, la causa de las causas. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después ya es particular, ya es específico, ya es relativo. Hay una sola que es la que ya fe. Y por eso siempre tenemos que recordar eso. Ya. De esta forma, le podemos explicar, está escrito en los Farim, en los libros, de que una persona como van, ¿no sabes qué? Tenemos que cumplir todas las mitzvot, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los pratim de la Torah básicamente nos conectan con el shoresh de la Torah, con la raíz de la Torah. Pero por un lado está escrito de que una persona tiene que como elegir una mitzvah, porque cumplir bien todas las mitzvot es muy caché, es muy difícil cumplir todas las mitzvot. Entonces, ¿qué hay que hacer para estar bien apegado a Hashem? Agárrate una mitzvah y esa, ¿cómo se dice? No 100%, 150%. ¿Sí? Nunca falles en ella. O sea, teóricamente esto contradice un poco lo que estamos diciendo, aparentemente. ¿Por qué? Porque aquí te apegas a uno y la demás, no. Yo justamente me apego a esa mitzvah bien fuerte, ¿por qué? Porque sé que todas las mitzvot vienen de Hashem. En la práctica me es difícil poder ser tan aplicado y tan excelente en todo. Entonces agarra uno, pero no como representante de él por sí mismo, sino como representante del todo, y digo, Akadosh Baruj Hu, yo quisiera ser en todo como en esta. Abel Kasheli, no puedo. Pero considera que así como yo tengo Mesirut Nefesh, no sé, para ponerme tefilín, considera que tengo Mesirut Nefesh también para cumplir Shabbat y para cumplir Kasher y para esto, pero que no siempre me sale Meahuz, 100%. Usted conoció el caso de Abraham en Israel, hace más o menos 15 años, se ponía 70 hecatanes. Sí. El Rab, de una yeshiva aquí en Jerusalén. Y después de un tiempo le bajó a 30 o a 36. Sí.
Y que él sí quería cumplir, o no sé cuántas vidas no cumplió, no sé qué le mostraron. ¿Quién? 70. ¿Qué? Andaba, yo no sé, así jorobado. Sí, parecía... Ajá, ajá. Se las pusieron todas juntas. Sí, Y se las ponían. le ponían. Esto também como está aí em Devarim 13, que diz, a ele eu vos apegarei. Ele fala tudo isso, queria fazer milagres, e segundo se ele... ולדוב כבוד, נכון. A ele vos apegarei, נכון, suas נכון. qualidades... נכון. נכון, נכון. Hazal dijeron en la Gemara que uno de los motivos del Jurban Abai, del Beit HaMikdash, es Shelo Birchu Batorat Tchila, que no hacían Birkot Torah antes de estudiar Torah. ¿Qué? Entonces, Y otra cosa que escuché. explica, ¿qué tiene que ver con esto? Esto quiere decir que si tú estudias Torah porque te gusta estudiar Torah, porque es interesante, porque es filosófico, entonces te fuiste a las ramas. Te fuiste a las ramas. Porque estás recogiendo de la Torah algo secundario. Cuando yo estudio Torah, el estudio de la Torah es para apegarse al shoresh de la Torah, a la raíz de la Torah, que es Akadosh Baruj Hu. Y por eso, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Porque lo birjú a la Torah Tchila. Estudiaban Torah, sabían Torah, pero la Torah estaba como desconectada de su raíz. Tomeret, como hacen otras religiones que, bueno, agarran la Torah, agarran estos psukim, agarran, ¿pero qué? Pero la desconectan de su raíz. Entonces, eso ya no es Torah, eso ya dejó de ser Torah. Y por eso, ¿sí? Por eso Jajamim fijaron la brajá antes de estudiar Torah para que entiendas quién te ordenó Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'dvarei Torah. Tienes que saber cuál es el shoresh de esa Torah que estás estudiando. ¿Sí? Entonces, eso siempre lo tenemos que tener bien claro. Nunca olvidarnos de que todo lo que hacemos siempre tiene que al final estar conectado con la raíz. En el momento que tú lo desconectas de la raíz, ¡zau! Ahí se acabó todo. Ahí empezó la destrucción y ahí empezó la Avodah Zarah. Es como si uno fuera una rama que se corta del árbol. נכון, בדיוק, נכון. וזו הייתה כל עניין עבודה זרה של דורות הראשונים. Ese era todo el asunto de la עבודה זרה de las primeras generaciones, מימי דור אנוש, desde la época de אנוש, שאז התחילו בעולם עניין עבודה זרה, que ahí empezó en el mundo la עבודה זרה, כמו שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם. כן, אוכל viene de לשון חול. O sea que el nombre de Hashem empezó a volverse A dejar de ser santo. bediú. Como, Se volvió como profano. no, sí, normal. ¿Qué? נכון. יפה. En ese tiempo habían 3 dioses que tenían todos chiquitos, ¿Qué? los cargaban. Uno era ciego, el otro era cojo ¿Qué? y otro era normal. Normal. Porque Hashem, la gente le decía a Abraham, tú eres nuestro Dios. ¿Qué? Ahí está escrito, ¿sí? ¿Qué? Entonces, Abraham, Isaac el ciego y Jacob el cojo. Y cargaban esos 3 dioses. Eran dioses de Avodah Zarah. En ese tiempo, Dafka. שהיו עובדים לכוחות הכוכבים והמזלות que servían a las fuerzas de las estrellas, כוכבים ומזלות, por eso עבודת זרה se llama עבודת כוכבים ומזלות, אקום, כן? עבודת כוכבים, el servicio a las estrellas y a lo que se dice mazalot, a los zodíacos. וכל אחד לכוכב ומזל מיוחד שברר לעצמו, y cada uno se elegía su estrella y su zodíaco. לא שחשב כל אחד שאותו הכוכב הוא אלוה שברא את הכל. No eran tan tontos para pensar de que esa estrella o ese sol es el que creó todo. שהרי מעולם היה שומה בפיהם של האומות לקרוא יתברך שמו אלא de Elohim. ¿Por qué? Porque ellos sabían y lo habían recibido ya desde Adam Rishon de llamar a Kadosh Baruj Hu como lo llamó Daniel, Elá de Elahim, el Dios de los dioses, que Moshe Amru Razal. ¿Sí? Así como
está escrito en el libro de Daniel respecto a Nebuchadnezzar. וכן אמר מלאכי, así dijo מלאכי הנביא בתוכחתו לישראל, כי ממזרח שמש ועד מבוא גדול שמי בגויים, כי גדול שמי בגויים אמר השם צבקות. Porque desde el este, desde el brillo del sol hasta que se pone Gadol Shemi Bagoim, es grande mi nombre entre las naciones. כי גדול שמי בגויים אמר השם צבקות, dijo השם צבקות. זאת אומרת, también los goyim saben quién es Akadosh Baruj Hu, también lo conocen. Entonces, ¿en dónde está el error? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está la equivocación de las naciones del mundo? Ela shetechilat ta'ud dor Enosh allá, el comienzo del error en la época de Enosh es shechashvu beshibush datam, que pensaron en la transgiversión de su mente, de su entendimiento, ki ram Hashem al shamayim kevodo, que Hashem Keilu, que está por encima, Najón, en las esferas celestiales, y Hashem no tiene tiempo para ocuparse de las cosas bajas que hay aquí en este mundo. Dios es un Dios muy ocupado, ¿sí? Tiene un itinerario muy importante y muy ocupado, que para ocuparse de personas y de gente y de animales y de cucarachas y de ratones y de personas, que no tiene lo que hacer a Kadosh Baruj Hu, está ocupado. ¿Qué? והיה נחשב אצלם חולים ואיסור גמור בחוצפה גדולה נגדו יתברך להתפלל לשמו נכבד בנורא לבקש מיתות הולכים ושפלים. Entonces por eso para ellos era como algo profano, como una especie de insolencia que se vuelve algo afilu prohibido, de que ilu hacerle tefilá a Dios y que Él se empiece a ocupar de que no te duela la muela. De eso tiene que ocuparse Dios, no tiene otra cosa que hacer que no te duela la muela, ¿sí? O que no te pique la nariz, de eso tiene que ocuparse el Kadosh Baruj Hu. Pero ellos lo hacían para no molestar. Estaban equivocados. No querían molestar. ¿Qué? No tenían malas intenciones. ¿Qué? Ellos pensaban que... Entonces, ellos pensaban de que Dios está ahí en, ¿cómo se llama? En el monasterio, ahí arriba, ¿sí? Ocupado de sus cosas importantes, y las cosas pequeñas que las hagan sus servidores. No, a su ejército. ¿Qué? Las dot ishtavdu atzmam, y por eso se subyugaron a las ramas. Entonces, ¿sí? Se dirigieron en todo su servicio y todo lo que le pedían a las fuerzas creadas por Akadosh Baruj Hu, a las estrellas, a los astros, como empezaron a hacerlo los diferentes tipos de idolatrías. Ellos empezaron como intermediarios. Y luego, así dice el Rambam, empezaron como intermediarios y después se olvidaron que son intermediarios y se volvieron los comisarios. Ellos sabían cómo también hacer juramentos de los ángeles y de los que están encargados sobre los mazalot, la dato barra, de saber el bien y el mal. Hasta los niños. Kitsur, tenían conocimientos bien profundos de la existencia, para que ellos influencien en ellos cosas buenas, bienestar, y los gustos y las satisfacciones de este mundo, de las fuerzas que Hashem básicamente le dio a todos esos kohot, a todas esas fuerzas, a todas esas criaturas. Ellos tenían la metodología, la estrategia de cómo hacer de que funcione el sol y funcione la luna y funcione esto y funcione lo otro. Y Hashem les daba cuerda. ¿Qué? Que les resulte. No, y solo muy pocos especiales fueron los que Sheikiru Beyadu Behemet, que sabían Behemet, que a pesar de que Behemet Akadosh Baruj Hu está bien arriba de todo,
a pesar de eso, como decimos en Teilim, en Alel, Amakbil Shavet, el que está gaboa, alto, pero Mashpili Lirot Bashamayim Baret, pero él también llega a lo más shafel, a lo más bajo. No te confundas, no pienses de que como Hashem es lo más alto, entonces él no sabe lo que pasa aquí abajo. Esa es un poco también la ideología griega, ¿sí? De la filosofía, de llegar a los niveles intelectuales más elevados, porque ahí que Ilu te encuentras con esa energía divina, pero que ella no tiene nada que ver con lo que pasa aquí abajo. Y por eso, Rabbi Yehuda Levi el Kuzari, que cuando el rey de los Kuzarim va en búsqueda de la verdadera fe, entonces él va al filósofo, y el filósofo le dice, ¿qué importa qué es lo que hagas? Tú elígete la religión que quieras, lo importante es de que seas un genio, eso es lo más importante, que tengas la cabeza de Einstein, todo lo demás no importa. ¿Quieres ser cristiano? Ser cristiano. ¿Quieres ser musulmán? Musulmán. ¿Quieres ser judío? Judío. ¿Quieres ser hindú? Hindú. Elígete lo que quieres, porque igual aquí abajo él no está. Él no se mete en esas bajezas. Si tú comiste, no comiste, dormiste, no dormiste, te vestiste, no te vestiste, te bañaste, dijiste, no dijiste, más de meshané. Entonces, eso es lo que David nos dice en Teilim. Amashpili lirot bashamayim, נכון, הוא גבוה. Amalgamu le mata, él también está aquí, así te pon atención. La raíz está en todos lados. ¿Qué? Y a ella tenemos nosotros que servir. Eso es lo que dicen. Y había algunos que servían no a ángeles o a astros. Algunos eligieron servir a qué? A animales, ¿no? A Bodot Zarot, que elegían animales o aves, ¿no? El ángel, sí. En India, el águila, el águila y el león y yo qué sé. La vaca en India. ¿Qué? ¿Me dio? ¿No? גם כן כוונתם היה להידבק עצמם על ידי סלע הכוח והמזל העליון של אותה בריאה. También su intención era apegarse por medio de esos animales a lo que nosotros llamamos el shoresh, la raíz de esas criaturas, a la fuerza y al mazal superior de esa criatura, shashpia alehem mikocho, para que les influencie a ellos de su fuerza, un memshal toho, shenitmana alav memorit baraj, que Hashem le dio. Najón, Akadosh Baruj Hu creó en cada criatura un shoresh. Sí, así como hay el león, sabemos, Najón, no hay nada aquí abajo que no tenga su componente divino de arriba. ¿Qué? Hay Yerushalayim shel mata y hay Yerushalayim shel mala. Y hay Bet Mikdash Atachton, Bet Mikdash inferior, Bet Mikdash Elión. Y está el Arié Atachton, está el león de abajo y está el león de arriba. ¿Najón? Pero el león de arriba es león, no es la raíz. ¿Najón? Akadosh Baruj Hu creó una raíz eliona superior. Y de ahí se manifiesta el león físico. Pero no te dirijas al león superior, porque el león superior es un león, es un servidor también de la fuerza superior de todas. Como ya les conté en alguna oportunidad, que está escrito en la Torá que Akadosh Baruj Hu creó et shnei hameorot hagedolim, los dos astros grandes, et hamaor hagadol memshelet hayom, el astro grande, o sea el sol, para dominar en el día, et hamaor hakaton memshelet halayla, y al pequeño para dominar en la noche, la luna. Pregunta Jajamim, el pasuk tiene una contradicción interna, porque primero dice que Hashem creó los dos astros grandes. Y luego dijo el grande y el pequeño. Entonces decídete, o los dos son grandes, o uno es grande y uno es pequeño. Entonces, Rashi trae el famoso Midrash, que al principio los dos eran igualmente grandes. Pero vino la luna con una queja.
y le dijo a Kadosh Baruj Hu, perdona Kadosh Baruj Hu, en Shne Melachim, Yeholim Limloch Beketer Echad, dos ángeles no pueden, ¿sí?, gobernar o reinar con una sola corona. Hay dos ángeles, ¿cómo nos dividimos la corona? ¿Qué hacemos? ¿La partimos por la mitad? Media corona el sol y media corona la luna. Entonces ya no somos reyes completos, no puede ser. Entonces dijo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a la luna, Najón, tienes razón. Por eso, leji umiati et atzmech. Ve y disminúyete y hazte más pequeña. ¿Qué? Allá un Raf preguntó, ¿el atenuante de la luna es correcto o no? ¿Es lógico o no es lógico? Cuando ella dice, no puede haber dos reyes con una sola corona, ¿tiene razón o no tiene razón? Sí. ¿Ya fe? Entonces, ¿por qué Hashem la castiga? ¿Por qué Hashem la castiga? Ahora tiene razón, hijo, ella tiene un argumento bien sólido. No puede haber dos reyes con una corona. Entonces, cuando Hashem le dijo a la luna que se disminuya, no la castigó, sino que le dijo, ¿tú no entendiste que no eres rey? Tampoco el sol es rey. Ni el rey, ni el sol es rey, ni la luna es rey. Nadie es rey. Hay un solo rey, yo. Entonces, por eso no hay con quién repartir coronas. Aquí el único que tiene coronita soy yo. Eso es lo que le quiso enseñar en ese midrash. Por eso le dijo, ve y disminúyete. ¿Qué? Akabaná, disminúyete, Akabaná, la intención es, te quiero enseñar un shiur para que entiendas, Behemet, que Bichlal, la pregunta no empieza. ¿Sí? Mejor que no puede haber dos reyes. Pero aquí no hay dos reyes, hay uno solo, que no son ni tú ni ella, sino que yo soy yo. Eso fue lo que le contestó. Una vez leí de un profesor religioso de una, no me acuerdo qué universidad, que explicó eso ya fe, de otra forma, un poco más científica. Él dijo que nosotros desde la Tierra, cuando vemos al Sol y a la Luna, ¿cómo los vemos? Del mismo tamaño. No. Sí. ¿Por qué? Con distancias diferentes. ¿Ah? Distancias diferentes. No. Entonces, ¿por qué los vemos iguales? ¿Y por qué cuando hay un eclipse Bemet uno tapa al otro? ¿Por qué? Porque Bemet, dice el Pasuk, que Akadosh Baruj Hu creó et shnei hameorot hagedolim, que los dos son gedolim a nuestro punto de vista desde la tierra. Desde la tierra los dos son igualmente gedolim. Esa es la primera parte del Pasuk, de nuestra visión. Y luego sigue el Pasuk y dice et hamaor hagadol lememshelet hayom, el gran astro y el pequeño astro en la realidad. Entiende, lo que tú ves es lo que ves, pero la realidad es de que uno es grande y uno es pequeño. Así se explica el Pasuk. ¿La fe, no? Tov. Tov, Kadima. Atkan, señores, por hoy. ¿Se acuerda que cuando venga Mashiach el sol va a alumbrar 7 veces más y la luna 7 veces más? Esto que estamos Shivatayim. Sí, esto que estamos estudiando, la luna se asemeja a Knesset Israel. Y el sol se asemeja en Hashem. Entonces Hashem desde el principio siempre muestra el final. Entonces él al principio mostró que el final es que usted, la luna, va a alumbrar como yo ahora. Claro. Alumbrar. Entonces la luna pensó, entonces yo voy a alumbrar como tú. Dos dioses. ¿Sí me explico? No le contó que él va a alumbrar más, sino ella pensó, ya se sintió en ese momento. Sí, pero ese es el final de los tiempos. Desde el principio anuncia el final. Rabi, hoy nosotros tenemos la Torah para entender estas cosas, para Hashem. ¿Qué? ¿Cuál es la grandeza de un povo para, en aquel tiempo, saliendo del Egipto,
Hashem dizer vai enviar um ángel para ir diante de Israel e eles diferenciem dos outros povos, não envie um anjo, quero vocês que me enfrentem. כן. Hoy es fácil para nosotros dizer, claro, esto está muy claro, Moshe fez isto. נכון. Agora imaginem a hora, nós estamos, se Hashem dissesse comigo, vou enviar-te um anjo em minha frente, toda a baixa. נכון. Eu disse, não, o Senhor em minha frente. Por eso obviamente Ele é muito grande. cuando Am Israel está en Mitzrayim y están pasando por el Yam Suf y vienen los malachim y se quejan, o el mar se queja y dice, rega, ¿por qué a estos los dejas pasar y a estos no? Estos son Avodah Zarah y estos son Avodah Zarah. ¿Ma ההבדל? נכון? ¿Cómo? Am Israel Avodah? למה לא? ¿Por qué no iban a hacer Avodah Zarah si en lo único que vivían era en la Avodah Zarah? ¿Sí? ¿Sí? Si eso es todo lo que se siente, ¿sí? Eso es todo lo que se olfatea en el ambiente. Entonces, lámalo, porque Am Israel no va a estar en la boda Zarah. O como aquel rey, ¿quién era? Yoram ben Nebat, o Menashe, no, que tuvo un sueño, como fue ahí el Sipur en la Gemara, de que ellos eran idólatras y ahí le dijeron que los compañeros, los amigos, que tuvo ahí un sueño de que vio una alajá que vino de parte de uno de los reyes idólatras. Y ahí alguien se refirió a él como Min Hebraya, como si fuera uno de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Esa fue la alajá del pan, de dónde se corta el pan. Entonces, él dijo, Min Hebraya, le dijo, te burlas de mí porque yo hice idolatría. Si tú hubieras estado en mi época, eso lo soñó Caniré, uno de los Jajamim generaciones después. Si tú hubieras estado en la época que yo viví con toda la idolatría que había en esa época, tú me hubieras levantado mi bata, ¿sí? Y hubieras ido corriendo a la idolatría. Porque es muy fácil hablar cuando tú estás en otra situación. ¿Cómo eran idólatras? ¿Cómo hacían esas cosas? No, porque tú hoy en día no vives esa situación, entonces no lo puedes entender. Es como en 100 años van a decir, no entiendo cómo todos esos tontos, mamá, todo el día la tontería de los, ¿por qué todos los días se estaban perdiendo 80 horas en el celular? Lama, no entiendo. O sea, una persona 100 años más adelante va a ver, le van a mostrar una película y digo, esos son mis ascendientes, no puede ser. Esos estúpidos que están todo el día, con esos son, yo vengo de ahí. No puede ser, lo dejo leer. No tengas vergüenza. Dijo, es como Jacob vino cuando vio su descendencia. ¿Y luego? Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Quiénes son esos? Mejor. Yo, Menashe, ¿Quiénes son esos? Eso viene de mí. Mejor. Pero esto es al revés, él vio hacia adelante. Yo estoy hablando de los que van a ir adelante, que van a mirar hacia atrás. Y dijeron, yo vengo de esos. Hay gente que dice, la generación del desierto eran todos malos. Se portaban mal. No hable mal del... dice el Hafetz Chaim, Shara Zechira Perekva. ואל יפלא בעיניך על זה. Y no te sorprenda esto, שהרי אנו רואים כמה אנשים מדברים לשון הרע. Que la Torah dijo que la persona habla לשון הרע, ¿qué le pasa? Recibe que etzarat. ¿Alguna vez ustedes vieron algo así? ¿Conocen alguna? Ustedes no conocen gente que habla לשון הרע, pero sí. Ulay no conocen, no sé. Ulay nunca vieron algo así. ¿Sí? Viven en un ambiente muy estéril, muy, ¿cómo se dice? Muy limpio, muy pulcro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vemos gente que habla לשון הרע y que le pasan esas cosas?
El Midrash responde a esta pregunta. Shamru la pasuk, shomer piu lashon, shomer mitzarot nafsho, shomer mitzarat nafsho. El que cuida su boca y su lengua, se cuida de las desgracias de su alma. No digas mitzarot nafsho, de las desgracias, sino mitzarat nafsho. Mitzarat. Ubeurania, la explicación. Lo vi en un libro que se llama Nahal Kedumim de ayuda de Kol Mashakados Ruhuma Nishet Adam Akol Uletobato. Todo lo que Hashem nos castiga es para nuestro bien. Los castigos no son vengativos, son educativos. Hashem por medio del castigo nos quiere enderezar, nos quiere mejorar, nos quiere llamar la atención. Que de Shinakem Abonotav, o para limpiarnos. Te ensuciaste en el barro, mala sota, hay que meterte en la máquina de lavar. Mejor. Que te hace teshuva, y a veces para que la persona haga teshuva, ¿sí? Que reconozca sus errores. Por eso en la época del Bet HaMikdash, teníamos un Kohen que se encargaba de purificar. Entonces la persona hablaba la Lashon Hara, Hashem le mandaba los negaim, la lepra, y el Kohen tenía que decidir, y él era el que se encargaba del proceso, de impurificarlo, de purificarlo. Y como está escrito en Chazal, y así lo trae también el Rambam, en el Hot Tumatzarat, de que el tzarat no aparecía directamente o primeramente en el cuerpo del hombre, no. El cuerpo del hombre era la última instancia. Primero aparecía en las paredes, y luego aparecía en los muebles de cuero, y luego pasaba a las ropas, y luego recién, si el hombre no entendió, ahí venía al cuerpo de la persona. Y ahí el hombre tenía que ir a lo del Kohen, pero malo entonces primero cuando de repente aparece en la pared, ahí el tzarat, él tenía que ir a lo del Kohen y tenía que decir, Kanega nirali babait, sí, vi ahí algo raro, vi ahí una mancha en la pared. Entonces el Kohen empezaba a darle un shiur de musar. Digo, cara, ¿qué dijiste? ¿De quién hablaste? ¿De quién? ¿De tu tía? ¿De tu suegra? ¿De quién? ¿De quién? ¿De tu vecino? ¿De quién hablaste la Lashon Hara? A ver, cuéntame. Vení, en el Gaim Baim era la Lashon Hara. Sí, esto viene por la Lashon Hara, como de Ita Petrot Kohen, que desde la Surma Geto. Entonces, eso lo hacía el Kohen para que el hombre deje de hablar la Lashon Hara. Pero si no hacía caso, allá Kadosh Ruhuma Nishot, entonces lo castigaba más. Así dice el Rambam, que en esto video que lo acabo de estudiar en estos últimos días, en el Jotumat Tzarat. El Tzarat que había en las paredes de la casa era algo muy de Am Israel. Eso no existía en los Goyim. Los Goyim Ulay tenían en sus casas humedad, pero no Tzarat. Esas manchas que había en las paredes solamente aparecían en las paredes de las casas de Am Israel. Nada más. Y a veces pasaba por bien. Era Ot Bapele, Rambam dice, era una señal como algo milagroso de Israel que solamente le sucedía a Am Israel, que de la Xirám y la Lashon Hara, para que se aparten de la Lashon Hara. La Lashon Hara Mishtanot Korot Beito. La persona que hablaba la Lashon Hara, ¿sí? Sus vigas empezaban a cambiar, empezaban a tener esas manchas. Si la persona hacía teshuvah, entonces se purificaba la casa, el Kohen venía y hacía lo que dice la Torá para purificar. Y mamad berishot, pero si él se mantenía en su terquedad, hasta que había que romper las paredes de esa casa, como dice la Torá. Mishtanot kle ahora, entonces ahora el tzarat, si la persona no hizo teshuvah, se quedó sin paredes, ahora pasa ¿a dónde? Al sofá. ¿Sofá? Las sillas. Sí. A los kelei or, a los muebles
de piel. Que él está sentado sobre ellos. Y si él hacía teshuvá, entonces, bueno, se purificaban esos kelim. Y si no hacía teshuvá, había que quemar esos muebles. O sea, ya se quedó sin casa y ahora se queda sin muebles. Eso era un evento público. ¿Mejor? Tocaba sacar las cosas. Mishtaneo roben esa metzorá. Entonces eso ahí luego pasaba a sus vestimentas. Y si otra vez no hacía caso, entonces eso luego pasaba a su cuerpo. Y como tenía que salir fuera del campamento, etc. Entonces eso era público. Eso la gente lo veía. Entonces, que la gente se deje de hablar la shonara y cosas vanas. Este castigo tenía un beneficio muy grande. Porque cuando él veía el gran castigo y la vergüenza que pasaba, que tenía que quedarse solo fuera del campamento y todo lo que le sucedía, ni siquiera puede estar dentro del mahané de Israel. ¿Sí? Dice el pasuk ahí, y llamará impuro. El Metzorá publicaba, decía, gritaba y se quejaba de que es impuro y pedía que se apiaden de él. Entonces eso le provocaba un gran sometimiento porque era una gran vergüenza para él, un insulto. Y eso al final lo llevaba a que se cuide mucho más de no volver a repetir esos pecados. Y también de calmar al que habló de él. Y Hashem le enviaba salud, la curación a su tzarat. Y el Cohen salía fuera del campamento, lirot, imnir panega, si se curó el nega del tzara, la mancha, Kainan Shenemar, Bakra, Beatzá, Cohen, el Michutz, la Mahané, el Cohen tenía que salir afuera, verá, a Cohen, Meinan, Irpa, y veía si se curó. Las otros quejó la Cedra Katuf Sham, y le hacía todo lo que había que hacer, y los korbanot, y el sedie, todo lo que hacer, y lo tenían que pelar, ¿sí? Así la Torah, lo tenían que pelar completamente. Todo el vello, ¿sí? Incluyendo pelo, ojos, cejas, acol, todo, ¿sí? Se volvía ¿cómo se dice? Una uva, ¿no? La Gemara dice como dlat, como una, ¿cómo se llama el dlat? ¿Cómo se dice dlat? No, dlat es el zapallo se dice, el zapallo. ¿Ah? ¿Saben lo que es el zapallo? Te digo calabaza. La calabaza no tiene pelitos. La calabaza es pura cáscara, liso. Entonces, así lo volvían al Metzorá, una calabaza. Es que yo dije uva porque... ¿Ah? Sin pelos. Sin pelos. Yo dije uva porque... ¿Ah? Yo dije uva porque a los levidim los quejaban. También. Y después dice que los exprimían como una uva cuando tenían que enseñar. Por eso cuando yo hablo de usted, yo digo, exprímalo. La uva. Imagínense que pitón viene una persona y lo ven ahí, ¿sí? Como una caja y lo dicen, no sé, ¿dónde están tus pelos? ¿Qué pasó? Parece un sobre sin ceja. Vineo va a bajar Cajelbetó y luego cuando regresaba a su casa, Piroteta, esta Geset Agadol, cuando veía el gran Geset que hizo Hashem Kolen, Shirrepió todo, que lo curó, de verdad ya con más que ve el labio, todo mi justo la maja. Entonces, verdad de que cuando estaba esos días fuera del campamento tenía tiempo para introspección, ¿sí? Tranquilo, tiene tiempo de pensar y de recapacitar.
Y Canere que llegaba a tomar decisiones desde ahora en adelante, tener mucho más cuidado con su lengua. Y por eso también perdonaba a todo aquel que había hablado de él. De esa forma se curaba. Se curaba del castigo y también se curaba del pecado. Que a Leabanit Caperlo Beonshou visionó, porque por el pasado se le perdonaba su castigo y su vergüenza, y para el futuro él ahora ya se iba a cuidar. Entonces de aquí vemos de que muchas veces los castigos son también un arma para que la persona pueda recapacitar y que pueda cuidarse y tener una mejor vida de aquí en adelante.